Bueno, pues buenos días, querido profesor. Nosotros somos de la Preparatoria Coronel Gregorio Méndez. Somos del sexto semestre Grupo B. Yo soy Airam Juliet Aguirre Frías. Y yo soy Fabricio Madrigal Vázquez. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las ondas de la materia de temas selectos de Física 2. Para empezar, daremos un breve resumen de lo que observaremos en esta exposición. Principalmente obtendremos una introducción sobre qué son las ondas. Luego explicaremos las clasificaciones de las ondas dependiendo de cuál sea su función. Tenemos 4 tipos de funciones. La primera es en función del medio en el que esto propaga, que se divide en 3. Luego tenemos en función de su dirección, que igual se divide en 3. La penúltima es en función del movimiento de sus partículas, que esta se divide en 2. Y por último, la última clasificación, que es en función de su periodicidad, que esta se divide en 2. Y por último, obtendremos una conclusión de este tema. Para empezar, yo hablaré sobre la introducción, la cual primero tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué es una onda? Pues bueno, una onda básicamente es la transmisión de energía, pero no de materia. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, me refiero a que una onda es cuando hay una perturbación en un ambiente que transmite algún tipo de energía y que al pasar a través de la materia no la mueve junto con la onda, sino que la altera, pero termina en un estado inicial. Bueno, para concluir con la introducción, una onda es un mecanismo que cubre una amplia gama de situaciones, que estas situaciones pueden partir desde ondas que se generan en superficies líquidas hasta ondas que se generen en una luz. ¿Por qué? Porque las ondas existen en todos los medios. Pues sí, claramente son ondas, vaya. Bueno, iniciaremos con la primera clasificación, que es en función del medio en el que se propaga. Para empezar, un movimiento ondulatorio en esta función es un proceso por el cual se transmite lo que es energía, pero no se transmite energía de una parte a otra, pero no hay transferencia de materia, como ya se había dicho al principio. Esto se emplea en ondas mecánicas o en ondas electromagnéticas. Y algo que debemos de saber que en cualquier punto de la trayectoria de una onda se realiza un desplazamiento, ya sea periódico, de vibración u oscilación. Bueno, las ondas mecánicas son las que se generan o son ocasionadas por una vibración o perturbación inicial. Estas ondas necesitan un medio material elástico, ya sea un material sólido, un material líquido o un material gaseoso, para que éste se pueda propagar. Las partículas del medio en el que se oscilan alrededor de un punto fijo. Oscilar quiere decir que va de arriba hacia abajo. Y como ya se había dicho, para recalcarlo y quede claro, no hay transferencia o transporte de materia a través del medio en el que éste se propaga. Ejemplos de ondas mecánicas pueden ser las que se producen por un resorte, por una cuerda, por el agua, como vemos aquí. Y algo que debemos también de conocer es que en el punto donde se genera la perturbación se le conoce como foco o centro emisor de las ondas. Bueno, el otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Estas ondas son fáciles de entender. ¿Por qué? Porque no necesitan un medio material para que se puedan propagar. En otras palabras, se propagan por el espacio sin necesidad de un medio material. Esto quiere decir que no necesitan, un medio material para propagarse y estas se pueden propagar en el vacío. Ejemplos de estas ondas son las ondas luminosas, las ondas caloríficas de un radio o los satélites.
Un dato interesante es que las ondas electromagnéticas viajan aproximadamente a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Dice aproximadamente porque no hay un dato exacto que diga cuál es la capacidad de la velocidad máxima que pueda viajar una onda electromagnética. Y de acuerdo a la velocidad que vaya una de estas ondas, se agrupan en diferentes rangos de frecuencias, como podemos ver aquí en esta imagen, que cada color representa un rango de frecuencia. De ahí están las ondas gravitacionales. Estas ondas son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, son ondas que se dan a niveles cósmicos. Estas se originan principalmente debido a que cuerpos con gran masa, normalmente dos, orbitan entre sí a grandes velocidades, haciendo que se generen ondas muy potentes e invisibles que, a pesar de que son invisibles, alteran contrayendo y estirando todo tipo de cosa, material, etcétera, por el que pasen en el espacio. Bueno, vamos a hablar en función de su dirección. Este tema lo explicaré yo. Estas ondas se dividen en tres, siendo las que se propagan en una dirección, en dos o en tres. Las ondas unidimensionales son las que se propagan en una dirección. Podemos tener, por ejemplo, una cuerda, ¿no? Es el ejemplo más común. Como podemos ver en la imagen, si nosotros tenemos una cuerda atada en un extremo y nosotros agarramos el otro extremo, al hacer un movimiento brusco de brazo, crearemos una onda que se irá desde nuestro brazo hasta el otro extremo de la cuerda, creando esta onda unidimensional. De ahí las ondas bidimensionales o superficiales son las que se propagan en dos direcciones. Por su nombre podemos asumir que son las que se propagan por una superficie, normalmente el área de algún objeto o cosa. En el ejemplo de la imagen podemos ver una gota cayendo sobre agua. Podemos imaginarnos que una gota al caer sobre un charco creará una onda que se propagará a lo largo del área de la superficie de este charco. Por último, las ondas tridimensionales, también denominadas esféricas, son las que se propagan en tres direcciones. Estas ondas varían en muchos tipos, refiriéndonos a que hay muchas, ¿cómo se llama? Hay muchas ondas en este caso, ¿no? Por poner un ejemplo, podemos hablar de las ondas sonoras, las cuales se propagan en todas las direcciones al mismo tiempo. Otro ejemplo podría ser incluso las ondas luminosas, que igual se propagan en todas las direcciones al mismo tiempo, haciendo que entren en la clasificación de las ondas tridimensionales. Bueno, ahora tenemos en función del movimiento de sus partículas. Y estas se clasifican en dos. Su clasificación se da de acuerdo a la dirección en la que onda hace vibrar el medio material. Y pues en este movimiento ondulatorio se clasifica en dos, que tenemos las ondas longitudinales y las ondas transversales. Las ondas longitudinales son aquellas que se caracterizan porque las partículas del medio se mueven o vibran paralelamente. Es decir, que no se desvía, no se cruza, no hay contacto, no hay nada. En la dirección en la que se propaga pues, lo que es la onda. Un ejemplo que podemos tomar es el de un resorte. Vamos a tomar un resorte, ¿no? Digamos que está pegado en una pared. Aquí lo que se va a crear va a ser una oscilación armónica. ¿Por qué? Porque va de arriba hacia abajo. Como había dicho, una oscilación quiere decir que va de arriba hacia abajo. Si tomamos un resorte, esto se suele, hay comprensión y hay expansión, y así constantemente. Es decir, que va de arriba hacia abajo, y pues va a haber lo que es una oscilación. Y esto es una onda longitudinal porque va paralelamente, porque pues no se cruzan esas ondas. Luego tenemos las ondas transversales. Las ondas transversales, estas se caracterizan porque las partículas del medio vibran perpendicularmente
y a su vez paralelamente a la dirección de la propagación de la onda. Y ustedes dirán, ¿por qué paralela y perpendicularmente? No tiene sentido, pero sí lo tiene. ¿Por qué? Vamos a tomar el ejemplo de la primera imagen que vimos en las ondas mecánicas. Cuando lanzamos una piedra al agua para que ésta rebote, suele salpicar el líquido, porque el agua es un líquido, o sea, suele salpicarlo en todas las direcciones, pero hacia afuera, no hacia dentro de la roca, sino hacia afuera. Esto pasa porque las moléculas del agua y las moléculas de la roca chocan, no se juntan. Y al chocar hace que la roca salte y vaya constantemente siguiendo esa repetición, que vaya saltando en el agua y no se hunda. Y esto se debe a que cuando la roquita choca con el agua se forman lo que son prominencias y depresiones circulares. Estas prominencias y depresiones circulares son lo que había mencionado mi compañera anteriormente en las ondas bidimensionales, que son mini onditas que se van expandiendo, son mini onditas que se van expandiendo alrededor de la roca y son oscilaciones. ¿Por qué? Porque va de arriba hacia abajo y van perpendicularmente. Como había dicho anteriormente, en estas ondas transversales, en el medio que vibran va perpendicularmente y a su vez paralelamente. ¿Por qué? Porque la roca va paralelamente siguiendo su dirección sin desviarse, pero perpendicularmente porque las ondas van osciladas con la roca, o sea, se van cruzando. Y otro ejemplo que podemos tomar es el de un resorte igual. Tenemos el resorte, pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque el resorte va así, o sea, va de arriba hacia abajo, es una oscilación. Y es una onda transversal, ¿por qué? Porque está en un punto fijo. Por último, hablaré de la clasificación de las ondas en función de su periodicidad. Estas se clasifican en dos y estas son parte de las otras ondas que ya mencionamos, siendo una característica de estas. Las ondas periódicas y las ondas no periódicas son parte de este subtema. Las ondas periódicas son aquellas que crean perturbaciones que cada determinado tiempo, cada determinado ciclo, se repite la misma onda que acaba de ocurrir. Como podemos ver en la imagen, podemos ver un ejemplo en el que hay ondas que al mismo tiempo se vuelve a repetir la misma onda de manera constante. En su contraria, las ondas no periódicas son aquellas que nunca se vuelve a repetir la onda. No se repite una detrás de otra. Esta perturbación se origina aisladamente a las demás ondas en caso de que cuando estas ondas se repiten de manera aislada, se les llaman pulsos, se les denominan pulsos. En estos casos, como acabo de mencionar, no se repite una onda detrás de otra, a pesar de que sí se pueden repetir. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, que imagínense que hay una onda, ¿no? En un plano. La onda siguiente a esta no será igual a la que se acaba de generar, pero puede que la siguiente incluso, sea igual a la primera que se generó, pero en este caso sigue siendo una onda no periódica. ¿Por qué? Porque la característica de estas es que no se repitan de manera constante, o sea, que no haya una repetición de onda una detrás de otra. Un ejemplo que podemos ver son las ondas que se generan en el océano, o sea, las olas. Por ejemplo, imaginémonos que hay una ola de un tamaño promedio. La siguiente ola nunca va a ser igual. Imaginemos, será una ola, una ola menor o una ola mayor. En estos casos es cuando es una onda no periódica. Pero hay posibilidades de que la siguiente ola sea igual, debido a que hay muchas olas en el mundo. En este caso ya no entra en la clasificación de ondas no periódicas, siendo que al repetirse una detrás de otra, ya entra en la clasificación de onda periódica. Por último, hablaré sobre la conclusión de nuestro tema. En conclusión, podemos entender que las ondas se dan en un montón de medios, ambientes o espacios distintos, siendo estas ondas muy distintas unas de otras y desempeñando roles
muy distintos unos de otros, ya que no es lo mismo una onda en un charco debido a una gota que cayó en este, a una onda gravitacional que se da a niveles cósmicos. Estas ondas son muy útiles para nosotros y para el medio que nos rodea, ya que gracias a estas podemos crear dispositivos como lo pueden ser los radios gracias a las ondas electromagnéticas, o incluso podemos oír gracias a las ondas sonoras o ver gracias a las ondas luminosas. Bueno, pues gracias, querido profesor Amado. Esto Este ha fue sido nuestro todo. tema de las ondas y sus clasificaciones. Muchas gracias por su atención. Bye. Ay, ¿cómo se toca de grabar?